compartir mi pantalla. Hoy día, vamos a ver, hoy día estamos... No se olviden que nosotros estamos actualmente en la 8ª semana. Esta semana nos corresponde dar el examen, ¿correcto? Sí. Sin embargo, lamentablemente no vamos a poder desarrollar el día viernes, ¿no? Sesión. Yo pensaba tomar examen la siguiente semana, el día martes, ¿no? La semana 9, ¿no? Acuérdense que en el sílabus, la semana 8ª, nos toca evaluación. Y esa evaluación vale 30%. Nos falta dar otra práctica. Entonces uno dirá, profesor, pero ¿qué práctica vamos a dar si recibimos a la semana pasada? ¿No? Bueno, cada práctica vale, creo, 8%, ¿no? Ustedes saben, ahí en el sílabus está puesto de esa forma, ¿no? Que les he proporcionado a ustedes. El examen vale 30%, si no me equivoco, ¿no? Este primer examen de la 8ª semana, ¿no? Entonces, como no se va a avanzar este jueves, ustedes saben que hay elecciones el día jueves y el viernes, ¿no? Jueves votan docentes, administrativos, graduados, ¿no? Entonces ahí los docentes pues van a estar así como ustedes el día viernes, ¿no? Haciendo cola o votando, ser miembros de mesa. Entonces va a ser difícil que el día jueves se pueda llevar con normalidad nuestra sesión. Entonces no vamos a desarrollar el día jueves. Ya, entonces la próxima semana, el día martes 9, vamos a avanzar. Entonces nuestro examen, vamos a ponerlo acá abajo, debe ser hasta donde se avance el día martes. La siguiente semana, el martes 24, el examen debe ser el día martes 31. Ya, acá vamos a poner evaluación, primera evaluación, martes 31 cae, ¿no? 31/05/2022. ¿Qué más? También va a haber la práctica, tercera práctica, ¿no? Tercera práctica. ¿Qué día va a ser eso? A ver, lamentablemente no puedo alargarlo mucho. Nos toca martes. Miércoles, ¿a qué horas pueden, jóvenes? ¿En la tarde pueden dar? Miércoles puede ser en la tarde, a ver. A ver, Aduiri Guarachi, ¿está? Buenos días. Ya, el día miércoles en la tarde, ¿a qué horas puede ser el examen? La práctica, perdón. Ustedes saben que esa práctica demandaba más que 1 hora, ¿no? No es 2 horas ni 3 horas. Ya, vamos a quedar de 6 a 7 de la noche, ya que nadie habla, de 18 a 19 horas. ¿Ya? Y en ese momento también se presenta la presentación de tarea. Presentación de la del tercer grupo de tareas sería, ¿no? Tercer grupo de tareas. Creo que no hay, ¿no? Si no hay, pues ya no quedaría nada, ¿no? Igualito, sería de 19 a 20 horas. ¿Sí? Ojo que tanto la tarea solamente son los que se ha dejado, ¿no? Hasta ahorita creo que no hay, ¿no? No he dejado, creo, ¿no? O si hay, a ver. Todo esto corresponde a la anterior, no hay. Bueno, quedaría lo de hoy día y lo que se haga el día martes, en la siguiente semana, ¿correcto? Eso sería, ¿no? Ya, jóvenes, así vamos a quedar entonces. Por favor, ténganlo presente. No se olviden, ¿ya? Pues vamos a decir, no sabía, ese día no vine, avísense, por favor, con las personas que no han venido, ¿ya? Bien, hoy día vamos a hacer continuidad. Ya, continuidad. Por si acaso, indicarles que esta primera evaluación, la práctica y la tarea corresponde hasta lo que se haga, hasta el día
Lo que se va a avanzar el día martes, no, jueves, a ver, soy mal, creo, a ver. Vamos a mirar aquí. A ver, hoy día estamos 17, el día jueves 19 no va a haber clases. ¿No? No va a haber clases. Ah, estamos mal entonces. El día 24 vamos a avanzar. Entonces acá 26, jueves 26. Muy largo sería, ya va a ser semana onceava, no mucho, 26, ya, cambiemos por favor, arreglemos esto. Una semana puedo atrasarme, pero no tanto. Les indiqué, no, ahorita estamos en la semana octava, este jueves debemos dar el examen, pero no lo vamos a hacer porque estamos perdiendo clases. Entonces vamos a parchar, digamos, solo una sesión, hasta donde se llegue en una sesión. O sea, lo que vamos a hacer hoy día, que es 17, jueves no hacemos 19, vamos a avanzar el 24, la siguiente semana, entonces el examen sería 26 acá. Acá, jueves 26. Jueves 26. Ya, entonces, a ver dónde estoy. Jueves 26 sería el examen. Ya, aquí va a ser, el jueves tenemos con ustedes 3 horas, entonces el examen va a ser de 7 a 9, ¿sí? De 07 a 09. Inmediatamente a las 9 dan la tercera práctica, que tendría de 9 a 10, ¿sí? Y la presentación del tercer grupo sería de 10 a 11, ¿ya? De 10 a 11. 10 a 11 AM. Así. Ya mejor así, porque mucho sería hasta la siguiente semana. De tal forma que el día tercera, ya, de 7 a 9. Por si acaso, acá igual, ¿no? Tercera práctica, 9 el día jueves 26:05. Son de tareas lo mismo, ¿no? Día jueves 26:05, ¿ya? Así. Ahora, ¿qué se llama? Aquí faltaría hasta donde se avance, ¿no? Como les decía. Vamos a avanzar solamente una clase más, ¿no? Hoy día y lo que se haga el 24, ya hasta el 24 de mayo, ¿ya? Hasta el 24/05/2022, ¿ya? Hasta ahí. A ver, entonces, el examen, claro, está bien, el 26, una semana de retraso, ¿no? Claro, yo pasaría notas el 27. Acuérdense que nosotros debemos pasar esta semana, ¿sí? La octava semana debemos pasar este viernes, pero yo supongo por las elecciones no creo que nos haga mucho inconveniente, ¿no? En una semana. Ya estaríamos evaluando en la 9ª semana, ¿ya? Así va a quedar. Ya está bien, creo. Bueno, alguna, no sé, sugerencia, reclamo, observación o algo que quisieran hacerlo. Licenciado, para mí está bien. Sí, entonces vamos a avanzar solo hoy día y la siguiente semana, el día martes, ¿ya? De ahí no toca nuestra evaluación. Avisen, por favor, a los compañeros, ¿ya? Para que no tengan inconvenientes. Algunos no entran, ya saben, ¿no? Tienen problemas de conectividad o problemas de algún otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, a veces tienen cruce, ¿ya? Disculpe, licenciado, muy buenos días. Sí, dígame. Por ejemplo, la tercera práctica es desde las 9 hasta las 10, el día jueves, sí, ¿verdad? En ahí tenemos otro curso, licenciado. ¿Y cómo sería en ese caso? Porque como en esta semana y la posterior semana que va a venir, también vamos a estar en clases esa hora. ¿Y cómo sería? A ver, nosotros tenemos clases hasta las 10. No hay problema. Nosotros, bueno, disculpe, es de 7 a 10, sí, no hay problema, no es que se cruza. Como son 3 horas, entonces no hay problema, ¿ya? La evaluación corresponde a todo, ¿no? Hasta donde se ha hecho lo que se va a hacer el día 24. Hasta ahí es la evaluación.
pero solamente la práctica corresponde a continuidad, ¿no? Solo ahí. Por eso, como es una sola hora, pues será 4 preguntas o 3, ¿no? Esa práctica. En cambio, la evaluación, no, serán 6 preguntas, ¿no? Porque corresponde a todo lo que hemos trabajado desde el primer día de clases, ¿correcto? Entonces, y la presentación, eso que hice de tercer grupo de tareas, básicamente, bueno, son algunos ejercicios que dejaré hoy día y el día martes, ¿no? Hasta ahí. Y eso, pues, es subir un archivo, ¿no? No es que se van a demorar en hacer o nada, no, es subir un archivo. Ya, entonces no va a haber problemas, jóvenes. Ya, entonces vamos a ver hoy día continuidad. Ya, vamos a hacer continuidad. ¿De qué trata esta parte? Bueno, en el material que se va a subir o ya está subido, si no me equivoco, aunque no hay necesidad porque van a ver que esta parte es recontra sencillo. Continuidad, ¿qué entendemos por continuidad? Continuidad en realidad es cuando nosotros vamos a ver, una de las alternativas sería la gráfica. Y dentro de la gráfica vamos a ver que la función no tiene cortes, no tiene saltos, ¿ya? Sin embargo, la definición formal es como lo tienen ahí. Dice que una función es continua en un punto si cumple esa condición, que el límite de la función coincide con la imagen. Acuérdense que nosotros, a ver, acá arriba hay una propiedad. Miren, ya lo vimos, por eso decía no hay necesidad, pero hay que resaltar. A ver, aquí había una propiedad. Déjenme buscar. Ustedes lo tienen en su cuaderno también. Aquí, esta propiedad. Voy a copiarlo para tener presente nada más. ¿Ya? Esta propiedad no la hemos usado, creo, en la mayoría de casos. ¿Sí? Ahora sí lo vamos a usar, porque ahora sí amerita esa palabra de continuidad. Acácito nomás. Ya lo vimos, ¿ah? Por eso no lo voy a escribir todavía bien formal esto. Miren, ¿qué decía esta? Ya, ¿qué decía esta propiedad? Esta propiedad decía si la función es polinomial, ¿no? Y uno sabe que es un polinomio, que es una función polinomial, todo el mundo sabe, creo, ¿no? ¿Sí? Ahí, la polinomial puede ser lineal, constante, cuadrática, cúbica y así sucesivamente, ¿correcto? Todas esas que son polinomios dice que satisfacen esta condición, ¿ya? O sea, coincide. Yo puedo reemplazar, puedo hallar f de a, este de acá, puedo reemplazar el a en la función, va a coincidir con el límite. ¿Ya? Va a coincidir. O sea, no hay necesidad que yo calcule el límite. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer esto y esa es la respuesta. ¿Correcto? Pero ese es en el caso solamente que la función sea polinomial. ¿Ya? Entonces, ahora se viene un término nuevo que se llama continuidad. ¿Qué significa que sea continuo en un punto A? Significa que coincide. Significa que coincide. O sea, esto. ¿La función es continua? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, es válido para la función polinomial, ¿correcto? Sin embargo, nosotros tenemos lo siguiente, si f es continua, vamos a escribir eso, ¿ya? Si f es continua, vamos a escribir, a ver, un ratito, si f es continua, vamos a poner eso, si f es continua, es continua en x igual a a, entonces, fíjense, ¿no? Obviamente ya sabemos, ¿no? Que la primera regla, la primera propiedad es esto. Si f es continua en ese punto, entonces dice que podemos considerar estas condiciones. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Podemos considerar que la función debe estar definida en ese sitio. ¿Qué significa que está definida? Significa que existe. ¿Ya? Lo mismo, que el límite de la función debe estar definido, el límite debe existir, ¿correcto? ¿Qué más? Y en último paso deben ser iguales, o sea, estos dos deben ser iguales, ¿correcto? Profesor, ¿quién es SA? Ah, SA es un punto del dominio. En el caso del límite no se hablaba de eso, pero acá no decía nada del dominio. Sí, ¿saben por qué? Porque en polinomios, su dominio son todos los números reales, sea cual fuera el polinomio. Por ejemplo,
Si tengo un polinomio, voy a ponerle acá no f, ya voy a ponerle p de x, así. Y ese polinomio va a ser 2x más 1. ¿Cuál es el dominio de esta función? Ustedes saben, ¿no? El dominio de esa función va a ser los números reales. Tengo otro polinomio, 3. ¿Cuál es el dominio de ese polinomio? Bueno, acá sería p, ¿no? No sería, lo he puesto, creo, f, ¿no? Sería p. Dominio de ese polinomio, los reales. ¿Ya? Tengo, no sé, otro polinomio q de x, y le voy a llamar x al cubo menos 1. ¿Cuál es el dominio de q? Bueno, eso van a hacer bien en básica, ¿no? Los reales. Todos los polinomios que ustedes imaginan, todos los polinomios. Profesor, ¿podría ser el polinomio así? X al cuadrado menos 1 sobre x. No, eso no es polinomio. Ya no es polinomio. Acá no puedo hablar del dominio que vale los reales. Tal vez sea, no lo sé. Pero acá ya cuando hagan en matemática básica van a ver cómo calcular el dominio. Por ahora no voy a entrar en ese detalle. Simplemente no es un polinomio, o sea, no es nuestro caso. Los polinomios, ¿no? En general, tienen la siguiente forma. Una constante más a sub 1x más a sub 2x al cuadrado más y así. Hasta llegar al último a n x a la n. Ese es un polinomio de grado n. ¿Ya? Con el an diferente de 0. ¿Ya? Ese es un polinomio de grado n. De grado n. ¿Cuál es el dominio de ese polinomio, profesor, que no conocemos ni siquiera A1, A2, no conocemos nada de eso? Como es un polinomio, por propiedad, su dominio de ese polinomio son los números reales. ¿Qué quiere decir que su dominio sean los reales? Quiere decir que usted le puede reemplazar el valor que quiera aquí, el valor que usted quiera a x. Aquí también, el valor que usted quiera, lo que sea, lo que sea. Por ejemplo, profesor, en la primera parte aquí, quiero saber cuánto será p de 0. ¿Cómo se hace esto? Simplemente se reemplaza. ¿Correcto? Y en el otro caso, profesor, este de acá, ¿cómo sería el p de 0? ¿No? Es reemplazo. Todo donde haya 0, perdón, todo donde haya x, reemplácele por 0. Pero no hay, profesores 3. Ya, pues no hay, ¿no? ¿Qué va a reemplazar? Solamente se puede reemplazar ahí. Y otra vez, profesor, y si quiero calcular p de menos 1, como usted ha dicho que son los reales, quiere decir que yo le puedo dar cualquier valor. ¿Correcto? Cualquier valor. También, normal. Pero ¿cuánto va a salir, profesor? Si acá le reemplazo menos 1, aquí también tengo que reemplazar menos 1, pero donde esté la variable x. ¿Hay variable x? No hay, señor. Entonces sigue siendo menos 3, ¿no? A eso se llama función constante. Pero es polinómica también, es un polinomio, ¿ya? Es un polinomio constante. ¿Dónde ha salido? Este es el caso general. Este es el caso de donde salen o nacen, digamos, todos los polinomios, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasaría si este A1 sería 0, sería 0, sería 0? Sería simplemente esta partecita, ¿no? Así. Eso. Y sería una constante. Sería el caso 3, ¿no? Acá, perdón, este caso. Donde el A sub 0 vale 3. ¿Qué pasaría si todos los demás que están acá valen ceros? O sea, me refiero a los coeficientes. Valen 0, valen 0. Entonces, aquí solamente quedaría esta parte, ¿no? Y sería este, ¿no? Sería eso. El A sub 0 sería el 1 y el A sub 1 sería 2. Un polinomio de grado 1. Y esta parte sería un polinomio de grado 2. Una ecuación cuadrática, ¿no? Si es que el de acá fuera 0. Entonces sería así, esto de acá igualado a ser una ecuación cuadrática. Lo que han visto ustedes en básica. Entonces todas estas expresiones que ven acá son polinomios. Entonces todas estas se pueden reemplazar por cualquier valor, ¿sí? Cualquier número real. ¿Listo? Estos polinomios satisfacen, dice, según esa propiedad que hemos dado, satisfacen esta condición. ¿Ya? Todos esos satisfacen esa condición. Pero ahora en esta definición ya no habla, si bien es cierto esto que ven acá se cumplía para polinomios, pero aquí ya no habla de solo polinomios. Dice una función, o sea, cualquiera. Pero va a tener este nombre de continua. ¿Ya? Va a tener ese nombre de continua. ¿Cuándo se va a decir que es continua? Cuando se cumple esta condición. Si está difícil, trabajamos por separado. Primero calculamos la imagen, ¿no? Esta parte. Luego calculamos el límite, calculamos el lado izquierdo.
Y al final vemos si son iguales. Si es que eso efectivamente es cierto, la función es continua, ¿correcto? Ahora, gráficamente, ¿qué significa que la función sea continua? Gráficamente, que la función sea continua significa que la función no tiene huecos, no tiene saltos, no tiene rupturas. Por ejemplo, acá vamos a poner una gráfica. Por ejemplo, esta gráfica que ven, ¿se ve, no? Sí, sí se ve. Esta gráfica que lo ven, o lo crecemos, no sé, está muy opaco, creo. Esa gráfica que tenemos ahí, vamos a borrar eso. No, mejor no. Se va a hacer pesado después. Ya, esta gráfica que tenemos acá, esa gráfica, jóvenes, no tiene huecos, no tiene saltos, no tiene rupturas. ¿Se han dado cuenta, no? ¿Cómo sabe, profesor? Mire, pues, la curva está bien pintadita. Acá hay millones de puntos, uno tras otro. ¿Sí? Estoy hablando de esta curva. Estoy acá trazando de rojo. Pero estoy sobresaltando lo que está acá de celeste, ¿no? Esa curva no tiene saltos. Por lo menos no se ve ni un hueco ni un salto, ¿verdad? Entonces, esta función gráficamente es continua, ¿correcto? Y aplicar esa teoría que dice acá, que la imagen, que el límite, ¿cómo es eso, profesor? Bueno, ustedes saben que el límite se hace un estudio, ¿sí? A los puntos que están a la derecha y los puntos que están a la izquierda, ¿sí? Analizo en esos lugares. Puntos cercanos al punto A, ¿no ven? Se está aproximando acá, ¿no? Tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Cuánto será la imagen, profesor, de este punto, no? Acá voy a ponerle, no sé, algún número X de repente. Entonces, si nos damos cuenta, este punto que estoy trazando de azulito, mejor el otro color debería ser, ¿no? Para que se diferencie. Ya, con rojito, ¿ya? No, está bien azul, ¿no? Porque mi línea se ha puesto azul. Bueno. Entonces, si usted se da cuenta, las imágenes, ¿no? Está aquí, profesor, muy bien, cae aquí. Cae ahí. Listo. Pero la idea no es que solamente algunos, tiene que ser el más cerquita, este profesor ya, y eso que todavía está lejos, ¿ah? Está mirando. ¿A dónde se aproxima este punto? Chocó aquí, profesor, listo. Ese punto cae aquí. ¿No? Ahí. ¿Sí? Pero la idea no es que sea cualquier punto, 2 hitos o 3 hitos, no. Son todos los puntos que están bien cercanos, bien pegaditos a la. Ojo, no vale la. ¿Ya? No vale la. O sea, no es profesor de frente la, ¿por qué no lo hacemos? No, porque va a haber casos que no existe. Entonces, la idea no es agarrar y decir el A. En los casos que existe, sí funciona, como en este caso. Y para polinomios también funciona. Pero hay otros casos que no va a funcionar. El más cerquita, si usted se da cuenta, el más pegadito, como se dice, el que le sigue, y en números reales ya sabemos que no sabemos quién es el que sigue a quién, ¿no? Listo, entonces ese punto sería aquí. ¿Sí? Listo. De la misma forma hago para el lado izquierdo, ¿no? Si usted se da cuenta, ese punto cae por aquí. A ese punto, profesor, debe ser este. Listo. Pero está lejos, más cerquita, ¿no? Ese de ahí. Imagínense que todavía está lejos, ¿no? Porque no está cerca. Cae por acá, profesor, muy bien. Cae aquí. ¿Sí? Listo. Pero si nos hacemos más cerquita, vas a quedarme acá, ahí, así como el azul, ¿no? Está ahí. Entonces, este pedazo que ven acá, que está con flechita acá, que se aproxima, dice, hoy con rojo, perdón, disculpen. Este punto que ven ustedes, ¿no? Que se acerca, va a ser el límite por la derecha, límite de la función, que no sabemos cómo es, cuando el X se aproxima hacia el A, pero por la derecha. Y con azul va a ser aquí, ¿no? Se aproxima a ese punto, se va a llamar el límite de la función, y hemos visto esto cuando el X se aproxima al punto A por la izquierda. Ese análisis hemos hecho. De ese análisis, ¿qué sacamos? Que el límite de la función, cuando el X se aproxima al punto A, como han visto, tanto este de azul como este de acá se aproxima a este número, lo voy a llamar L, ¿ya? Este acá al medio, al L. Será L, ¿correcto? Bien. Ahora voy a calcular f de A. ¿Qué es f de A? Simplemente es dónde coincide. Ahora sí, nos buscamos el punto A, aquí está el A, está acá de celeste, un poco opaco la gráfica, se dan cuenta, llega a este puntito rojito, que lo ven ahí un puntito,
y sale este que se llama FDA, pero ese FDA es L, ¿no? Listo. Como han visto, coinciden, ¿no? Son iguales. Sí. ¿Siempre va a pasar? No. Ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a decir, por lo tanto, se cumple, en este caso, no la gráfica, se cumple que el límite de la función, cuando el X se aproxima al punto A, es igual a f de A. ¿Se puede reemplazar? Claro, eso dice. En ese tipo de gráficos, cuando usted va a ver que la gráfica no tiene cortes, no tiene saltos, ahí puede reemplazar. Pero a veces no podemos graficar todas. Ese es el gran problema. Entonces, necesariamente tenemos que aplicar esto. Si nosotros pudiéramos graficar todo, ya no sería necesidad de hacer esto, ¿no? De frente decimos, ya es continuo, ¿no ve la gráfica? Podemos decir. Pero van a haber gráficas donde usted no va a poder, ni con calculadora ni con computadora. O sea, si todo fuera por gráfica, pues eso ya no tendría sentido estudiar, ¿no? ¿Para qué? Pues si todo lo hace la gráfica, ¿no? Bueno. ¿Y por qué les digo? A ver, si usted quiere, a ver, vamos a poner un ejemplo bien sencillo, ¿eh? Ejemplo, Disculpe, licenciado. ¿sí? Eso es Dígame. lo que, ese es el límite de la función del X que tiende a positivo en la gráfica que está. ¿No debería ser es negativo por la izquierda? Ah, sí, 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 verdad, tiene razón, tiene razón. Aquí debe ser por la izquierda, ¿ya? Corrijan, por favor. ¿Por qué por la izquierda? ¿No ven? Acá está el A por la izquierda y acá sería el A por la derecha, ¿no? La derecha está más allá, ¿no? Hacia el lado derecho, los positivos. No los positivos, sino los números que son mayores que el A, ¿sí? Puede ser negativo este número, ¿no? Pero los que son mayores están a la derecha. Y este número, el A menos, está por la izquierda, ¿no? Entonces, ese por la izquierda, se da cuenta el rojito, debería ser acá menos, ¿no? Y acá debe ser el A más, ¿no? Así. Sí, ya, muy bien. Gracias, joven. Bien, vamos a hacer un ejemplito. Vamos a poner así, dada la función f de x, voy a poner esto, x al cuadrado más, y yo les apuesto, háganlo con su calculadora y no van a poder ni siquiera saber por la gráfica. X, por eso la gráfica es una idea muy, muy importante, pero lamentablemente no podemos usarlo para poder responder preguntas. ¿Ya? Por ejemplo, si usted cree, grafíquelo. ¿Ya? La función eso. Pregunta. F es continua. Aquí vamos a poner varias preguntas, ¿ya? Vamos a borrar acá. A, F es continua en X igual a 0. B, F es continua en X igual a menos 1. C, F es continua en X igual a puede ser en 1, ¿ya? Así. Ya. A ver. Bueno, todo eso son preguntas, ¿no? Por si acaso. A ver. Usen, no hemos visto ni un ejemplo, recién es esto, pero les voy a preguntar a ustedes. Grafiquen si desean, usen su calculadora, su computadora, hay en internet existen programas para graficar. Y por la gráfica, así como acá, podrían decirme, ¿no? Si bien es cierto, no hemos todavía hecho ejemplos, no sabemos tal vez aplicar bien esto, pero si me han entendido cómo hacer esto, háganlo. Pueden comprobar por la gráfica y pueden tener seguridad de su respuesta. A ver, 5 minutos. Va a preguntar cualquiera, de paso llamo lista ahí, ¿no? Intenten, por favor, hacer todo lo que se pueda en cuanto para responder esa pregunta. ¿Ya? No se olviden, puede ser por la gráfica, pueden calcular esto y al final ver si son iguales. Si se cumple, continúa, señor. Si no se cumple, no es continuo. A ver, por favor, 5 minutos.
Ya, a ver. Preguntaremos, ¿no? A ver, Mondragón Zamora. No está. Monteagudo Churata. Monteagudo. Tampoco. Quispe Mamani. Tampoco. Vilca Roque. Vilca Roque. Tampoco. Mamani Canyawi. Tampoco. Jibaja Azuka. Presente, licenciado. Ya. A ver, joven Henry, dígame. La primera. ¿Es continua? Ya, sí, sí es continua. ¿Por qué? ¿Cómo sabe? Ya, solamente lo reemplacé por las tres, fórmulas, ¿no? Fórmulas, puede decir, ¿no? Por los tres datos que nos dio, simplemente por eso lo reemplacé, por Ya, el polinomio. ¿Cuánto le salió el primer dato? -1. Ya, el segundo dato. ¿El Igual primero también, es el pero límite o la función? ¿Cuál ha calculado el primero? la función, Ya, ¿cuánto sale la imagen de 0? -1. Ya, después el segundo, ¿cuál era? El límite, ¿no? El límite, exacto, el límite de 0 y X tiende a 0. Ajá. Todo eso lo distribuí por propiedades de límites. Ajá. Y me sale igual también -1, me salió. Ya. Y como son iguales, usted concluye que la función es continua, ¿verdad? Exacto. Ya, a ver, preguntemos a otro compañero. Joven Alex González, ¿está? No está. Coya Quispe, no está. Condori Huanca. Presente, licenciado. Ya, a ver, joven, la segunda parte. Dice la B. La primera ya habló el joven, ¿no? Su método. Él ha aplicado las tres condiciones, ¿no? No ha hecho la gráfica, ¿no? Y bueno, no dijo la gráfica nada. Simplemente dijo que había aplicado la imagen, el límite, y ha visto que son iguales, y como le ha coincidido, ha dicho que es continua. En su caso de usted, en la parte B, ¿cómo ha hecho? No, profesor. No, licenciado. ¿No hizo? ¿Por qué no ha hecho? No logré sacar. Atencia Mezquita, tiene que... hay dos formas, les he enseñado. Pueden graficar y en la gráfica lo meten en la computadora, ahí tienen su máquina ustedes. Atencia Mezquita, ¿no está? El licenciado. No lo logré sacar también. ¿Por qué? Es que, profesor, no sé, me ha girado la cabeza, parece que no lo entendí bien. Bueno, al margen de eso, joven, acá veo que usted no tiene ninguna participación, por lo tanto no considero ni un punto en asistencia ni participación. Bueno, Ari Paredes, ¿no está? No está. Bueno, eso ya sabe, ¿no? Que la asistencia y la participación se considera cuando ustedes intervienen. Pero si me dicen, profesor, no he hecho, es como no asistí o no está, ¿no? Pues la idea no es, pues, voy a decir presente y ya que me considere. Así no, yo le he dicho bien claro, la asistencia va con la participación. Bueno, ahí corramos. Ahí corramos. A ver, joven, ¿cómo ha hecho la B? Bueno, primero hice función de -1, lo cual sale 0 entre 0 y eso en los números reales no existe. Entonces, ahí queda un hueco en la gráfica. Luego hice el límite de f de x cuando x tiende a -1 y bueno, también sale 0 entre 0, entonces salvé la indeterminada y ahí me salió -2. Y como ambos no coinciden, entonces concluí que f no es continua en x. Ya, a ver, de nuevo, una partita no la he entendido. Me dice primero que ha calculado cuál es la imagen de -1. Función de -1. Ya, f de -1, no es función de -1, f de -1. F de -1. Ya, ¿cuánto le ha salido eso? 0 entre 0. ¿Y cuánto es 0 entre 0? No están los reales. ¿Perdón? No están los reales. No está en las reales, no existe como número real, listo. Después a calcular el límite, dice, ¿no? Sí, he calculado el límite. Y al calcular el límite, ¿cuánto le ha salido? También 0 entre 0.
Y ahí, como dice que no son iguales, sale ese infinito, sí, o sea, no existe ambos. No, pero el límite se puede salvar la indeterminada. Ya, En a este caso, salvar la indeterminada. sí, Ya, ¿y cuánto le hace al eso? -2. Allá, como son diferentes, igual que el caso anterior, ¿no? No coinciden, por lo tanto, no es continua. Sí. Bueno, no es Bueno, continua en sí porque no hay un pequeño hueco en la gráfica. hay un hueco en la gráfica y lo he hecho en la computadora, en una computadora, digo, en una calculadora, en algo, para ver si efectivamente hay el hueco. No, pero lo he supusido ya que como el 0 entre 0 no está en los reales, entonces no entra, ¿no?, en el plano cartesiano. Bueno, claro, podría darse a entender, pero a ver, hágalo en la gráfica, en la computadora, a ver si yo lo hago acá y a ver, lo vemos, ya, si se nota el hueco. Ya, a ver, vamos a ver. La última pregunta. ¿Se encontrará Cutipa Galindo? Cutipa Galindo, El licenciado, ya, a ver, ¿cómo hizo la C? y el f de x ya me salió cero después de utilizar todos los datos, con x es igual a uno. Y después pasé al límite, el f de x, el límite que se acerca a uno, igual usando propiedades, me sale cero, que termina a ser entre 2 que es igual cero en ambos casos. Así que la función es continua. Y claro, en este caso, como usted, igual que el caso anterior, ¿qué se llama? Calculado por pedazos, ¿no? Ha calculado primero la imagen, luego ha calculado ¿qué se llama? Límite, El límite, ¿no? sí. Ya, y luego ha visto que la función, perdón, ha visto que los resultados no son iguales. Y como no son iguales, pues no se puede decir que es continuo, ¿no? Sí, Ahora son vamos a iguales, intentar, son iguales si los voy a dos. ver, déjeme compartir acá toda mi pantalla. Ya. Ya. Entonces, ven acá, ¿no? Dice calculadora gráfica, GeoGebra. Voy a poner acá la función, ya. ¿Qué función era? Era x al cuadrado menos 1, ¿no? Sí. X al cuadrado, ahí, ¿dónde está? Y igual, así era. Arriba era x al cuadrado. Ya, era x al cuadrado. X al cuadrado, más 1 era, ¿no? Más 1 No, sobre es, x menos 1. ¿Ya? no, es al revés. Es más uno abajo y menos uno arriba. Allá. Más 1 abajo y menos 1 arriba. Ya. Ahí tienen la gráfica. ¿Ya? Y dense cuenta que, miren los puntos, ¿no? Que tienen acá. Menos 5, 5, 10, 15, ¿no? ¿Sí? Por más que yo quiera buscar el hueco, me han dicho dónde era. Segundo joven que me habló en menos 1, ¿no? En -1 más. En menos 1. Menos 1. Aquí no se nota el hueco. ¿Dónde está el hueco? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, la gráfica pareciera que fuera continua, porque no hay ni un hueco, pero solo esos puntitos que están acá, no, esa es la intersección nomás con el eje X y el eje Y. Pero no hay, miren, por más que hago un zoom, miren, estoy en 100, 50, fíjense, 200, 400, 1000, ¿no? La gráfica parece que no tiene cortes, no hay huecos, ¿no? ¿Se da cuenta? Gasta 9000, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pareciera que no, ¿qué se llama? No hay huecos, ¿sí? Me voy a volver a acercar, a buscar el punto menos 1, ¿no? Y para ver qué pasa ahí, ¿ve? Ahí está menos 1. Menos 1, no están mirando acá, ¿no? Menos 1. Ya, pero no encuentro el hueco. Miren, menos 1. Ahí está menos 1, ven acá, menos 1. Y el menos 2, ¿no? La imagen debe ser menos 2.
¿Sí? ¿Se han dado cuenta? No, menos 1 y menos 2. No hay hueco. Ahí está menos 1. Me estoy acercando, miren, en 0.98, así. Pero si se han dado cuenta, la gráfica no presenta aparentemente huecos. Miren, menos 1. Y aquí está menos 2, ¿no? Se mira el menos 2, ¿no? Aquí. Sigo con menos 1, más cerca de menos 1, ¿no? A ver qué sucede, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Ahí está menos 1.02, 0.98 acá. ¿Hay hueco? ¿Se nota, no, jóvenes? Sí se nota. Sí, licenciado. No hay hueco. Por más que yo haga un zoom, estoy haciendo un zoom a bien cerquita a, ¿qué se llama? A menos 1. Lo más cerquita que se pueda. Ya, ahí está. Lo más cercano es eso. Ya no puedo acercar más. Miren, menos 1. Por este lado es menos 0.0. Menos 1.0002, ¿no? Sí, en lo más cercano que puedo hacer ahí. Y ahí está mejor. Ya. Aquí, menos 1.002, menos 0.99, y acá parece que fuera este, ¿no? Menos 2. No hay hueco. ¿Lo ven? No hay hueco. Sí, no hay hueco. Digo, no hay, claro, no se nota el hueco. Pero la función es esa, ¿no? Bueno, ya lo borré, creo, la función. Aquí está la función. ¿Sí? Ahí está la función, ¿no? Y es esa, pues, ¿no? Se han dado cuenta que no hay como ver en la gráfica, ver, ¿no? Si hay hueco o no hay hueco. Por eso les decía, a veces nosotros podemos tener mi graficador y decir, con eso yo ya sé todo. No ayuda. La gráfica es referencial, ¿no? No me ayuda. Pero si usted sabe graficar bien, a mano, sí va a poder definir fácilmente ¿qué se llama? La continuidad por la gráfica, ¿ya? Miren, lo que dijo el joven, ¿no? Efectivamente, vamos a poner acá solución. Voy a hacer 2 nomás, la otra va a quedar pendiente, ¿no? Está fácil. Primero, la parte A, ¿ya? Dice f es continua en 0, o sea, lo que quiere saber es esto. Quiere saber si el límite de la función, cuando el x se aproxima al número 0, coincide con el f de 0. ¿Eso es cierto? Me pregunta. Porque si eso fuera cierto, estaremos acá en la definición, ¿no? Aquí. Si es que eso es cierto, la función es continua. Vamos a hallar por pedazos, como está ahí 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces, la primera parte, ¿no? 1, aquí nomás mejor, 1. Vamos a calcular primero f de 0. F de 0 no es que más reemplazar en la función. Como ahí tienen la función, ¿no? Ahí lo tienen la función. Entonces solamente se reemplaza. Por eso no se sale indeterminada. No, ¿para qué? No es límite. Acá solamente es la imagen en el 0. Quiere saber dónde choca, ¿no? Entonces si reemplazamos sería 0 al cuadrado menos 1 sobre 0 más 1. Y todos pueden hacer esto. Todos. 2. Hay que calcular el límite de la función cuando el x se aproxima a 0. Y también todos saben hacer esto. Ya hemos hecho nosotros. Así, ¿no? Cuando el x se aproxima a 0. Todos saben hacer esto. Hay que aplicar propiedades. Eso ya saben, no me va a decir reemplazando. Acuérdense, esta expresión no va a decir reemplazando, no significa que es diferente. No se va a reemplazar. ¿Ya? Sin embargo, al aplicar propiedades parece que se reemplaza. Correcto, parece, pero no es reemplazar porque no vale para el 0. Y cuando usted va a hacer, va a ver que efectivamente le sale el mismo menos 1. Como son iguales, entonces vamos a decir, por lo tanto, ¿no? Aquí no vale poner, yo marco así, pero ustedes no van a hacer así, ¿no? Entonces dice como la parte 1 es igual a la parte 2, entonces
f es continua. ¿En dónde? En x igual a 0. Pero usted ha hecho que sea diferente. No, yo estoy analizando la continuidad en ese sitio. Eso significa que sea continua en 0, cuando son iguales. Como son iguales, la función es continua. ¿Correcto? Bien, la parte B, o la segunda, ¿no? B. Pregunta, lo mismo. Pregunta, f es continua en -1, a eso significa que el límite de la función, cuando el x se aproxima a -1, debe ser igual a f de -1. Yo creo que ya esto los jóvenes que han hablado lo han dicho todo, ¿no? Lo voy a poner acá con el fin de que aquellos que no han escuchado o no lo han entendido, pues lo vean, ¿no? Entonces, primero vamos a calcular la imagen de -1, lo más fácil. ¿Cómo se hace? Se reemplaza nada más. -1 al cuadrado menos 1 sobre -1 más 1. Y nos damos cuenta que nos sale 0 entre 0. Esto de acá no existe. Ah, si no existe, no hay necesidad de calcular el otro lado. No hay necesidad. ¿Por qué, profesor? Porque ya no es un número real. O sea, este que me sale acá no es un número real. Entonces, si calculo el límite, puede hacerlo. Y así le salga, así no le salga. Ya no se puede comparar con esto. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Si en el otro se le sale infinito, voy a salvar, bueno, yo diría está perdiendo el tiempo, pero lo puede hacer, claro, normal. ¿Va a conseguir la respuesta? Claro, lo vamos a hacer también, no se preocupe. Pero vuelvo a repetir, no hay necesidad de hacerlo, ¿ya? No hay necesidad de hacerlo. Lo hago para que vean que se puede, en ese caso sí existe, ¿no? Límite de la función cuando el x se aproxima a -1. Bueno, esto es igual a calcular el límite de x al cuadrado menos 1 sobre x más 1, cuando el x se aproxima a -1. Se aplica propiedades y a ver que le sale 0 entre 0, ¿sí? No es que el profesor salió igualito, no. En el límite no se puede decir eso. Tenemos que salvar la indeterminada. Y cuando usted va a salvar la indeterminada, va a aplicar todos los procesos algebraicos, va a ver que le va a salir, ¿cuánto me han dicho? -2, ¿no? -2 me han dicho, ¿correcto? Así me han dicho. Entonces, van a decir, profesor, este de acá no coincide. No, ya no tiene sentido comparar. Por eso les decía, no hay necesidad de hacer, está perdiendo el tiempo. Basta decir lo siguiente, ¿ya? Aquí, solo con la primera. ¿Cómo? F de -1 no pertenece a los reales, quiere decir que -1 no pertenece al dominio. Dominio de la función, ¿no? No pertenece al dominio de la función. Entonces, f no es continua. No se puede hablar de continuidad en puntos que no son del dominio. ¿Ya? No se la puede gráfica salió sin hueco. ¿Perdón? La gráfica en GeoGebra salió sin hueco. Claro. Es que la gráfica no sabe qué es continuidad. Solo te hace una gráfica de puntos. ¿No será porque le ha puesto abajo también -1? En la gráfica parece que le ha puesto x al cuadrado -1 sobre x menos 1. No. A ver. No le borra por suerte. Ahí está. ¿Lo revisa? Está igualito. Nota, ¿no? Se nota, ¿no? El de abajo no está con x menos 1 o no veo bien. Está x más 1. Ah, no se nota bien. A ver, ¿cómo haría esto? Sí. Sí, está bien. Quiero más grande esto, ¿no? No puedo estirar esto. Ahí está. Es x al cuadrado menos 1 sobre x más 1. ¿Sí? Sí. Entonces está bien, ¿no? ¿Qué se llama? La función está bien. Está bien escrita. Ya, entonces. Lamentablemente la gráfica no me ayuda. Por eso les decía que no piensen que por la gráfica ya hace todo, ¿no? Si hago la gráfica ya con eso asunto arreglado. No, la gráfica nos va a engañar. Ya, entonces lo que no va a engañar es esta teoría. Una consulta más. Cuando hacemos álgebra de funciones, el tema que usted nos ha enseñado antes, entonces para hacer esa función, para hallar el dominio, incluso uno tenía que hacer el dominio de la primera función, que es x al cuadrado menos 1, luego intersectarlo con el dominio
de la siguiente, que es x más 1, y luego teníamos que quitarle los valores que hagan a la función de abajo 0, ¿verdad? Sí, exacto. Miren, Entonces, yo no he entrado- GeoGebra no considera esas cosas. No, no. Yo, ¿qué se llama? Bueno, yo no entraba al detalle del dominio de funciones porque no corresponde. Les daba algunas ideas, casos generales. Pero lo que dice el joven es cierto. Si yo quiero calcular el dominio, eso ya en básica, ¿no? El dominio de un cociente de funciones, ¿no? ¿A qué es igual esto? Esto es el dominio de la función f, ¿no? Intersección el dominio de la función g. Y acá se quita los puntos tales que el g de x se hacen 0, ¿no? Así. Entonces, si yo quiero calcular el dominio de esa función, en este caso tienes el dominio, así era, ¿no? Si quiero calcular ese dominio, pues usted tenía que hacer el dominio de arriba, ¿no? De x al cuadrado menos 1, intersecar con el dominio de la función x más 1, y quitar los puntos tales que el denominador, en este caso x más 1, sea 0. Ya, ¿por cuánto vale el dominio de esta partecita, no? Esto. Como son números reales, el dominio de una función polinómica son los reales. Intersecado igual acá, ¿no? Los reales. Y le quitamos, usted sabe resolver esta ecuación, aquí le quitamos el menos 1, ¿no? Entonces, los reales, intersección los reales, serían los reales, menos el punto menos 1. O sea, quiere decir que efectivamente el menos 1 no está en el dominio. ¿Sí? En el dominio de esa función. Sí, pero eso yo no he entrado al detalle, tampoco he hecho, porque como les decía, lo van a hacer en ¿qué se llama? En básica, ¿no? Ya, jóvenes. Entonces, como han visto la gráfica, no me ayuda mucho para determinar si es continua o no es continua una función. ¿Ya? Bien. Disculpe, licenciado, una pregunta. Si la función de la primera me sale un número real, digamos 2, y el límite me sale 0 entre 0, ¿hay que salvar esa indeterminada o ahí nomás se considera todo? A ver, no te escuché. A ver, repíteme la primera parte. Ya. Si reemplazando todo, si la función lo reemplazamos todo y sale un número real, digamos que es 2, y el límite sale indeterminada 0 entre 0, ¿esa indeterminada se tiene que salvar o ahí nomás se tiene que reemplazar ya? Es como decir que no es continuidad, algo así. Ya. Bueno, hemos dicho que para el caso de límites, no puede haber ese tipo de indeterminada. O sea, para cuando está calculando límites, no se puede quedar hasta acá. Sí o sí tiene que salvar, solo para el caso de límites. Para el caso de evaluación, queda ahí, porque acá no se tiene que salvar nada, ese es un reemplazo. Para el caso de límite, nomás se habla de salvar la indeterminada, ¿ya? Solo para el caso de límites. Bien. Ya, entonces vamos a ver otro ejemplo ¿qué se llama? De una grafiquita vamos a poner como si en la siguiente gráfica, ya, vamos a poner esta, a ver, quiero copiar una función. A ver, ya voy a escribir, ya, considere. Bueno, esto de acá no hay necesidad, ¿no? De tenerlo. Tampoco por ahora les pido el dominio, ¿no? Básicamente a nosotros, por ahora, nos interesa, ¿no? Decir que este cociente, ¿no? Este cociente, ¿no? Acá, o sea, me refiero a la función, donde está la función, esta función, ¿sí? Esta función, el dominio de esta función, son todos menos acá. Es una función racional, ¿no? ¿Ya? Entonces, el dominio se excluye todos los puntos que están acá. Perdón, claro, todos los puntos que hacen 0. Entonces, vale hablar, continúe en el 0, en cualquier punto, pero menos en esto. Y aquí eso no. En todos los demás va a coincidir. En todos los demás va a coincidir.
¿Ya? Hagan la prueba si quieren. Bien, vamos a poner lo siguiente. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Considere esta gráfica. Ahí lo tienen, se nota, ¿sí? Considere la gráfica. Considere la gráfica. Listo. Entonces acá, primera pregunta. F, esta es la gráfica de la función f, ¿eh? ¿Dónde lo pongo f? No sé, por aquí lo voy a poner, ¿ya? Este f, ¿ya? Pregunta, f es continua. Profesor, ¿este es f? Sí, y esta parte también es en f, es f. Este punto también es f. Todos son f. Todo lo que ven de celeste es f, ¿ya? F es continua, solo que está graficado por pedazos, ¿no? F es continua en x igual a, no sé, a ver, 1, 2, pregunta, f es continua en x igual a 3. Tercera pregunta, f es continua en x igual a 5. Y a ver qué pregunta más. Ya creo que eso nomás. Sí, eso nomás. Y a ver, a resolver, por favor. Voy a preguntar igual a 3 compañeros. Voy a poner algunos datos, ¿ya? Voy a llamarle a este número. A ver, ¿dónde está mi...? Con color rojito voy a ponerlo. Este número más o menos, le voy a llamar... Esta F está molestando, no está bien. No puedo escribir. Eso. Ya, a ver, quiero escribir... Ya saben, es la función f, ¿ya? Acá lo voy a poner f. Pero acá quiero ponerle este número, más o menos. Quiero que sea 3. Este número que está acá que sea 4. Este número que está acá 2. Y aquí sería menos 1. Ya, más o menos. Quiero poner así. ¿Ya? Para que... No hay necesidad, por si acaso, pero lo voy a poner. A ver, intenten, por favor.
Licenciado, ¿Sí? en la 2 no se logra ver en cuánto hay que sacar en la 2 y en la 3. ¿Cuál dice? ¿La 2 y la 3? Ah, ya. Sí. Ya. Bueno, ahí tienen una gráfica. Yo he trazado las líneas, ¿no? Para que vean, ¿no? Más o menos el punto acá, ¿no? Pero no hay necesidad, ¿no? ¿Sí? No hay necesidad. Pero le he puesto ahí para que no haya dudas, ¿no? Ya. Creo que más que suficiente, ¿no? Solo hay que mirar, ¿no? Profesor, ¿y la función dónde está? No, por acá no hay función, ¿no? Está la gráfica. Solo hay que mirar nomás y aplicar lo poquito que se ha visto ahí y se ha hecho. A ver, pasa Chambi. Presente, ingeniero. A ver, joven, la primera dice f es continuo en x igual a 1. Sí, no y por qué. Según viendo la gráfica, para mí parece no, porque en la gráfica sale un huequito cuando x es igual a 1 con la función. Ya, para usted no es continuo porque en el 1 hay un hueco. Sí. Ya, bien, después lo vamos a responder si está bien o está mal, ¿no? Por ahora ya, esa es su respuesta. A ver, Ábalos Ortega. Ábalos Ortega. No está, falta. Cáceres Cutimbo. Presente. A ver, joven, la parte B. ¿Cómo es? ¿Es continuo o no es continuo y por qué? No es continuo. ¿Por qué? Porque hay una pequeña mínima separación. Bueno, por una separación, ¿no? Sí. Ya. Muy bien. Veamos. Chino Mamani. Chino Mamani. ¿Está o no está? Presente, ingeniero. Ya. Joven, la C. ¿Es continuo o no es continuo? La pregunta C. Pero la No, 3. no es continua, no es continua. ¿Por qué no es continua? Porque hay un espacio en el punto de 2 a cuando x es 5 y f de x es 2, hay un
un vacío y a la vez tiene dos valores, es por eso no es continua. Bueno, hay una separación, hay dos valores. Bueno, ya, después lo respondemos como les dije, ¿no? A ver, Flores Calapuja. Quiero escucharlos. ¿No está? No está, falta. Flores Vilca. Flores Vilca. ¿No está? Flores Vilca. Presente. Ya, a ver, joven, la pregunta 1. ¿Es continua en 1? No es continua. Ya, ¿cuál es la explicación de usted? Porque solo tiene un solo punto que es un punto abierto, por eso no es continuo, es a lo que yo pienso. Bueno, ya, se podría decir, ¿no? Casi como el compañero dijo, ¿no? Hay un hueco ahí. Bueno, a ver, Mamá Nimelo, Einer. Presente, licenciado. ¿Cuál? La 2. Para mí no es continua, porque en primer lugar hay un hueco y por segunda porque la gráfica está separada en dos y eso significa que no es continua como tal. Bueno, está repitiendo lo mismo que el compañero. ¿No hay otra cosa, algo que se podría hacer algo más? A ver, Quispe Barra. El presente. A ver, joven, ¿usted qué opina de la 3? ¿Es continua o no es continua? No es continuo. ¿Por qué? Aparte de que hay una separación, el trazo de la línea que están entre el 3 y el 5. Entre el 3 y el 5. ¿Qué tiene que ver eso? No encuentro yo. ¿Qué tiene que ver el 3 y el 5? Bueno, ya, vamos a responder. A ver, bueno, las respuestas, vuelvo a repetir como respuestas, está bien, ¿no? No es continua en esta parte, no es continua. ¿Por qué no es continua? Acá, como dijeron, ¿no? Profesor, hay un hueco. Sí, pero formalmente no va a decir eso, ¿no? No es continua porque tiene un hueco. No entiendo, ¿no? Así te van a decir. Pero no ves, hay un hueco, o sea, no está del todo bien explicitado eso, ¿no? Pero efectivamente no va a ser continuo. Porque hay un agujero, sí, pero eso hay que explicarlo mejor, ¿no? Porque eso de que hay un hueco, hay un agujero, como que no está muy bien. Segundo, F es continua en el 3, lo mismo, no es continua porque hay un salto, profesor, listo, un salto, pero uno dice, ¿cómo salto, no? O sea, no lo ve claro eso de salto, pero efectivamente no es continua. ¿Por qué? Porque como ustedes han dicho, hay un salto, ¿no? Pero eso hay que explicarlo mejor. En palabras, hasta ahí está bien. La 3, F es continua en X igual a 5, aquí, ¿no? Continua no, profesor, porque hay un hueco. Otra vez, ¿no? Lo mismo que acá, ¿no? Hay un hueco. Bueno, habría que ver, ¿no? ¿No ves? Me dice un hueco. Sí, es que acá en la gráfica está puesto así. Yo les aconsejo que ningún programa, ni un software les va a dar este grafiquito así, con agujeros y saltos. Ninguno. No he intentado en el GeoGebra, no he intentado, pero bueno, al margen de eso, ¿no? Al margen de eso. A ver, o tal vez sí, a ver, ustedes que están llevando básica, ¿han hecho ya gráfica de funciones o todavía? No todavía. Ya, tal vez ahí puedan hacer ese tipo de gráfica, porque en GeoGebra se puede hacer así, por pedazos, ¿ya? Son condiciones nomás. Entonces, se puede hacer esto, ¿no? Pero no he intentado yo, ¿no? A ver si grafica así un puntito. Dudo mucho, tengo mis dudas. ¿Ya? Pero bueno, al margen de eso, ¿no? Yo no creo que haya, no sé, ¿no? Capaz de aparecer algún nuevo software, ¿no? Que hace esto, ¿no? No creo. Dudo mucho, eso hay que construirlo particularmente. Bien, entonces, yo como respuestas, todos han dicho que están muy bien sus respuestas, pero la justificación, ¿no? No está muy bonito, digamos, ¿no? Porque eso, si hay un salto, y uno dirá, pero ¿cómo un salto, no? ¿Con salto de dónde a dónde? ¿No? O hueco, ¿por qué un hueco, no? O sea, ¿cómo es eso? ¿No? Entonces, para nosotros, para poder dar la respuesta, como se dice, formal, así, por algo sirve la teoría, ¿no? Informalmente, pues bueno, hay saltos, no hay cortes, no hay saltos, ¿no? Eso está muy bien. Pero formalmente debemos ver esta parte, ¿ya? Esto debemos ver.
Entonces vamos a responder nosotros con esa teoría, ¿no? Para eso es la teoría, jóvenes. Muy bien. Solución. Chispa, ya es tarde. Solución. Primero, vamos a ver, vamos a responder, ¿no? ¿Qué significa que sea continuo en el punto 1? Significa que, la pregunta, que el límite de la función, nos están preguntando, cuando el x se aproxima al punto 1, ¿es igual a f de 1? Eso me está preguntando. Así me pregunta, ¿no? Así me está preguntando. ¿Será eso cierto? ¿No? Entonces, como en los casos anteriores, vamos a hacer primero calcular f de 1. F de 1. ¿Cuánto vale f de 1? Profesor, no sabemos cuál es la función. Más antes usted nos ha puesto la función y era fácil. Aquí estaba la función. Y a reemplazar nomás, mire, así ha hecho. Pero en nuestro caso no tenemos. No tenemos, pero está en la gráfica. En el punto 1, aquí no hay que mirar. ¿Dónde choca? Si yo estoy acá en el 1, hay que ver dónde choca. ¿Arriba o hacia abajo? ¿Dónde choca? ¿Choca en algún sitio? ¿Choca en algún sitio? En el vacío, pero sería vacío. No choca, ¿no es cierto? No hay. Aquí sí, profesor, en el 2 sí hay acá, entonces podría ser este. No sé cuánto, pero es este, profesor, listo. En un medio, profesor, es este. Ya, ese, correcto. Pero en el 1 no hay, como ustedes han dicho, hay un hueco. Eso significa que este 1 no choca con nada. Entonces aquí vamos a decir que no existe. Ya habló el profesor más antes. Si no existe, acá, si no existe, ya no hay necesidad de hacer eso. Simplemente no está en el dominio, no es continuo. ¿Eso qué significa? Por lo tanto, ese es lo formal, ¿no? Por lo tanto, 1 no pertenece al dominio. ¿No? No existe por la imagen, ¿ves? No hay, no está en el dominio. Profesor, si hubiera calculado primero el dominio, bueno, si hubiera calculado el dominio primero, también hubiera dicho lo mismo, ¿no? Que no hay la imagen. Si no hay la imagen, es obviamente que no está en el dominio. Por lo tanto, no es continuo. No es continuo. Entonces, hay dos justificaciones, ¿no? Al margen del agujero. La función no está definida en el 1. Muy bien. No existe. El 1 no pertenece al dominio. Claro, no pertenece al dominio. ¿Correcto? Bien, ve, bastante fácil, ¿no? 2. Pregunta. El límite de la función f de x, cuando el x se aproxima a 3, ¿no? ¿Será igual a f de 3? Es la pregunta. Entonces, lo mismo que hace rato, vamos a calcular primero f de 3. Lo más fácil. F de 3 hay que ver dónde choca. Acá está 3. ¿Choca arriba? No, señor. ¿Ven? Es hueco, no hay. ¿Choca abajo? Sí, profesor. ¿Cuánto es? Menos 1. Menos 1. ¿Sí? Listo. Ya está calculado entonces. ¿Ve? ¿Qué más? Necesito el límite de la función cuando el x se aproxima al número 3. ¿Y qué tengo que hacer, profesor? Como no hay la función, no voy a reemplazar por cuánto vale f, ¿no? Lo que tengo que hacer es analizar qué sucede a los alrededores de 3. Puntos hacia la derecha y puntos a la izquierda. Y solamente basta con mirar y va a decir lo siguiente. Tenemos el límite de la función cuando el x se aproxima a 3 por la derecha. ¿Cuánto sale por 3 por la derecha? A ver quién lo hace. Y el límite por la izquierda. 3 por la derecha, señor, fíjense, está acá. 3 positivo. Está lejos. El más cerquita que se aproxima, el más cerquita. ¿Cuánto es? 3. ¿Y cuánto es el límite por la izquierda? Si uno hace por la izquierda, no se va arriba, ¿no? Se va acá abajo. ¿Sí? Ese punto. Aquí también. Cuando está muy cerca por la izquierda, se va a menos 1. Como estos son diferentes, no existe límite. Entonces, como han visto, acá si bien es cierto existe, y acá no existe, no son iguales, por lo tanto, f no es continua. No es continua. ¿No? Así. No es continua en x igual a 3. ¿Sí? Listo. La última parte. 3.
La pregunta es, ¿el límite de la función es continuo en el punto 5? Eso significa calcular que la imagen de 5 debe ser igual al límite, ¿correcto? Entonces aquí vamos a calcular, igual como hace rato, f de 5. ¿Cuánto vale f de 5? Por la grafiquita, si se han dado cuenta, f de 5 acá no hay, está aquí, vale 4. ¿Sí? f de 5 vale 4. ¿Cuánto vale el límite? El límite de la función, ¿no? Límite de la función cuando el x se aproxima a 5. Y si uno hace un análisis, como hace rato, tenemos que analizar puntos cercanos a 5, tanto por la derecha como puntos por la izquierda. Si hacen un análisis como el de acá, el caso de 3, van a ver que ese número sale, háganlo por laterales, sale número 2, ¿no? Sale 2, ¿correcto? Sale 2. Entonces, como son diferentes, entonces, por lo tanto, f de x no es continua. No es continua en x igual a 5, ¿correcto? ¿Ve? Bastante fácil. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Nada, ¿no? Bastante fácil. Bien. Les voy a dejar este ejercicio. Está en el libro resuelto. Ya está resuelto. O sea, no hay nada que hacer ahí. Ya. Vamos a poner acá el problema, ¿ya? No tomo tarea nada porque está resuelto. ¿Cuál va a ser el problema? Hay que resolver esto, pero no van a copiar igual que el libro, pues. Hay que entender. Sí, entender la solución. Usted va a hacer acá la respuesta, va a solucionar, va a copiar en realidad. Pero no le voy a poner transcribir porque no me va a copiar igual. ¿Cómo quiero acá entender solución? Solución, vamos a ponerlo en transcribir. Con sus cambios, con sus, ¿qué sería ahí? Cambios con sus aportes, ya vamos a ponerle así. En el libro ya está escrito, ya dice qué cosa ha hecho, por qué no es continua, por qué sí es continua, por qué es discontinua. Pero hágalo usted con sus palabras, cámbielo, modifíquelo, entiéndalo, la solución que está puesto en el libro. Ya jóvenes, está en el libro, ¿ah? Creo que no le subí el material, yo lo voy a subir en estos momentos, esta parte de continuidad, para que usted tenga más idea, ¿ya? Bien, entonces tenemos una nueva definición acá. Una nueva definición es continuidad por la derecha y continuidad por la izquierda. Así como nosotros hemos visto límites por la izquierda, por la derecha, por el caso de continuidad también se ve eso, ¿ve? Miren, límite por la derecha, continuidad por la derecha. Límite por la izquierda, continuidad por la izquierda, ¿correcto? Eso se ve más que todo en funciones que son segmentadas, funciones que son, como se dice, a pedazos, o continuas en un intervalo, ¿ya? La definición de intervalo está aquí, vamos a ponerlo también. Ahí está. Dice que una función es continua sobre un intervalo, ¿no? ¿Ya? Si en cada punto o cada número del intervalo es continuo, ¿no? Entonces, para el caso de un intervalo que está definido en un solo lado, ahí está, ¿sí? Entonces va a ser continua en ese punto extremo, ¿sí? Podría ser por la derecha o podría ser por la izquierda, ¿correcto? Ya, entonces, aquí hay voy a copiar mejor todo. También está en el material. Yo quiero que lean el material. Ustedes parece que no leen el material. Ahí está todo. Estoy ampliando, resumiendo eso. Y esa parte es importantísima. Dice demostrar que la función que tienen ahí es continua sobre el intervalo. ¿Ya? Y en la solución, fíjense. Chispa, no va a alcanzar. Ya. ¿Qué es lo que va a hacer acá en la solución? Lo voy a copiar para que ustedes lo tengan. Eso está en el libro, ¿no? O sea, en
material, no es que... Ya, ahí tienen, dice que esa función que tienen ahí, ¿no? Y ahí este costadito más. Ya, ahí está. Ya. Dice lo siguiente. Estaba acá, ¿no? Ya. Dice, demuestre que la función f de x, ¿no? Que ven acá, es continua sobre ese intervalo. La definición que está acá es muy simple, digamos, ¿ya? Pero aquí dice que nosotros tenemos que ver por la derecha en los extremos, ¿no? Y por la izquierda también va a depender, ¿no? Ahí está. Puede ser continua por la derecha o continua por la izquierda. En este caso, como es un intervalo que se llama cerrado, ¿no? Es como que nosotros, a ver, acá sí te lo voy a hacer yo. Ahí, nosotros tenemos el intervalo -1. Vamos a poner que acá fuera -1 y acá fuera +1. Entonces, los puntos que se va a analizar son estos, en este sitio. Así. Puntos que están acá, que lo voy a poner de rojo. Puntos de azul que están acá. Más allá del rojo, o sea, acá a la izquierda, no sé. ¿Qué cosa habrá? No sé. Porque el intervalo que me da solamente es esto. No sé si existirá, si no existirá, no lo sé, tampoco me interesa. Y puntos que están acá encima o mayores que el 1, tampoco me interesa. No sé si será, si existirá, no existirá, no lo sé, tampoco me interesa, porque no pido. Entonces, ¿cómo va a ser los límites, profesor? Los límites, jóvenes, tienen que ser por la derecha de este número y tienen que ser por la izquierda de este número. Y aquí no voy a calcular, profesor, el límite por la izquierda, no. Aquí no voy a calcular el límite por la derecha, no. Solamente voy a calcular por la izquierda de acá, porque son números antes, y acá tengo que calcular el límite por la derecha, números después del -1. Nada más, ¿correcto? Entonces acá en el libro dice, fíjese, si el número está entre -1 y 1, o sea, son números que están acá. Aquí. Va a calcular en este lugar. Que, ahí, verde quería ponerle. Números que están acá. Ahí. Primero va a calcular eso. ¿Ya? Toda esta parte va a calcular. Puntos que están acá. No dice esto en el libro, ¿no? Yo acá, ese es un pequeño aporte, digamos. Va a calcular todos los puntos que están acá, va a calcular su límite. ¿Cómo será? No vale el -1 y no vale el 1. ¿Correcto? Y es más, todavía esto que está acá de verde podría ser hasta acá, ¿no? Listo. Todo eso va a calcular. Y ahí lo tiene. A calcular el límite, a aplicar propiedades, no hay ningún problema, todo funciona y coincide, dice. ¿No es cierto? Entonces, eso en esa pequeña parte. Ahora va a calcular el límite por la izquierda y por la derecha. ¿Ya? Acá abajo lo pongo. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué dice? Dice, así por la definición 1, f es continua en el punto A, si es que está acá, ¿no? Si es que está acá adentro. Ahí no hay problema. Y uno dirá, profesor, pero acá esto no siempre existe. Sí, pero para estos puntos que están acá, sí existe. Para los puntos que están acá de verde, esto siempre existe. Coincide. Ahí está. ¿Qué pasaría ahora, dice? ¿No? ¿Qué pasaría por la, ve? Por la derecha de -1. Derecha de -1, o sea, acá, los dos rojitos. Ven acá, derecha. No va a la izquierda, por la derecha. Debe coincidir también. ¿Ve? Ahí está. Dice que vale 1 y coincide con el -1. -1, ¿no? La imagen de -1. Coincide, profesor. Muy bien, como coincide, aquí también dice coincide, entonces la función es continua en todo el intervalo, ¿no? Como les decía, si yo quiero saber en un pedazo de intervalo, como ven acá ese grafiquito, yo primero tengo que calcular el límite en este pedazo, adentro, sin salirme. ¿Ya? Entonces después tengo que ver dos cosas más. El límite por la derecha de este número y por la izquierda de este número. ¿Sí? Y eso está aquí. ¿Ve? Por la derecha de -1 y por la izquierda de +1. Y ha coincidido, ¿no? Que la imagen coincide con el límite. Ha coincidido que la imagen coincide con el límite. Entonces dice acá de manera que f es continua por la derecha y es continua por la izquierda. Por lo tanto, es continua en ese intervalo. Así se hace cuando usted tiene, ¿qué se llama? Tiene
funciones segmentadas, ¿no? O funciones, perdón, que están en un dominio, ¿ya? Bueno, acá está su gráfica, también está en el libro. Como le digo, el libro está muy, muy detallado, no hay necesidad que el docente esté haciendo mucho porque en el libro dice todo. Ahí está la gráfica. Ahora, si uno hace la gráfica, como les decía, la gráfica les puede engañar, ¿no? Puede que tenga el hueco, como le hemos visto esa función, una división, y había un hueco, ¿no? Pero en la gráfica el GeoGebra no mostraba ese hueco. En este caso igual, acá tiene la gráfica, pero no nos muestra nada, ¿no? Capaz tiene el hueco y nosotros no lo vemos. Pero, como nosotros ya hemos visto que es continuo en este pedazo, y es continuo en este pedazo, ¿sí? Quiere decir que la función no debe tener ni un hueco, no debe tener ni un salto. O sea, es esta curva, como ven ahí. Eso está bien hecho entonces, ¿sí? Porque de ahora en adelante para nosotros va a ser una duda, ¿no? ¿Tendrá huecos? ¿Cómo sé que mi gráfica no tiene huecos? ¿No? Esa es nuestra duda desde ahora, ¿no? Entonces, una forma de asegurar que mi función no tenga hueco, no tenga saltos es esto, ¿no? Haciendo la continuidad. Para eso sirve la continuidad, ¿no? Porque a veces nosotros, muchas veces no graficamos a mano, ¿no? Lo que hacemos es calculadora, y hasta la gráfica. Y puede tener un montón de huecos en la calculadora, ¿no? Un montón de saltos ahí. Y solo que no nos muestra, ¿no? Bueno, para nuestro caso, con esta teoría, pues nosotros tenemos la seguridad de que la función si es continua o no es continua, ¿correcto? Bien, vamos a quedarnos hasta acá. Pero antes una pequeña propiedad, ¿no? Y vamos a quedarnos hasta acá, ¿ya? Y eso hacemos la siguiente clase. Este teorema dice lo siguiente. Dice, si la función f y g son continuas, entonces la suma, la resta, la multiplicación, la división, siempre y cuando sea diferente de cero, y el producto por una constante son continuas. O sea, si usted ha encontrado una función, como en este caso, esta función es continua, y ha encontrado, digamos que esta es continua, usted puede hacer la suma, puede hacer la resta, puede hacer el producto, puede hacer el cociente, y las funciones son continuas. ¿Sí? Para eso sirve este teorema. Muy importante para generalizar. ¿Correcto? Bueno, vamos a quedarnos hasta acá. La siguiente clase hacemos esta segunda parte de continuidad, jóvenes. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay? Ya, jóvenes. Entonces, vamos a quedarnos hasta acá. Continuamos la siguiente clase el próximo martes, jóvenes, ¿ya? No se olviden de ir a votar, hay multa, ¿no? Eviten de pagar multa, ¿no? Bien. Muchas gracias por participar, que tengan buen fin de semana, jóvenes. Hasta la próxima. Buenos días. Disculpe, licenciado, última pregunta. Sí, diga. ¿El libro dónde lo encontramos, me dijo? En la plataforma, va a estar ahí. ¿Ya? Todo el material está en la plataforma, en los anteriores está, solo esta parte creo que no está, creo. Pero lo voy a subir en estos instantes, ¿ya? Ya, licenciado, gracias. Ya, listo. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima, licenciado. Hasta la próxima.